Muy buenos días. Sabés que me contaste muchísimas respuestas, muchísimas preguntas además, ante el micro de la semana pasada. Sin duda, muy buenos días María, Juan Carlos. Si te parece, yo tengo algunas anotadas acá, las vamos leyendo, así ya vamos contestando. Una pregunta, pero es una pregunta si se debe hacer ejercicio, se debe comer antes de hacer ejercicio o se debe comer después y qué. Se ve que es una persona que practica. Que hace ejercicio. Muy importante esta pregunta. Sí, es necesario, uno tiene que programar, prever hacia adelante. Cuando va a hacer una actividad física se pierden mucho líquido, en los líquidos se pierden muchos minerales también y se pierde energía, y para recuperarla entonces debemos de ser previsores. En el caso de los diabéticos, el gasto, la movilización ante la actividad física disminuye los niveles de glicemia. Para evitar la hipoglicemia posterior al ejercicio, tenemos que ponernos a organizar un poquito en horarios. Si yo he almorzado hace 3 horas para atrás, por ejemplo, entonces allí debo hacer una colación previa al ejercicio que debe ser pequeña, liviana, como por ejemplo, puede ser un yogur frutado, un yogur con cereales, esperar 30 minutos, iniciar la actividad física, y si he transpirado mucho, he hecho más de 45 minutos, 50 minutos una actividad intensa en el gimnasio, debo de esperar unos 30 minutos y volver a recuperar. Primera cosa, líquidos, hidratarme nuevamente para equilibrar lo que es la glicemia y la hidratación corporal, para que el funcionamiento interno empiece a equilibrarse después del gasto. Pero además debería de consumir una fruta mediana, 150 gramos más o menos, para empezar a incorporar y a poner en funcionamiento nuevamente el cuerpo. Claudia, ¿qué trajiste? Bien, habíamos hablado de las harinas y es el punto más preocupante para un diabético. ¿Cuánto como? ¿Cómo los como? ¿De qué manera los combino? ¿Y qué es mejor y qué es peor? ¿Pan blanco sí, pan blanco no? Entonces aquí les quise traer la idea de porciones. Estamos hablando de que para el desayuno y la merienda, que es lo que representamos aquí, son entre 25 y 30 gramos en cada ocasión. Y para que ustedes los vean bien, por ejemplo, 2 pancitos blancos. Cuando la gente pregunta, y aprovecho aquí otra pregunta que me han hecho, ¿pan blanco o negro? ¿Por qué decimos que es mejor el negro? Porque tiene fibra y la fibra hace que el azúcar en sangre no aumente tan rápidamente. Nos va controlando o evitando las hiperglicemias, pero no es que esté prohibido la harina blanca o de trigo, simplemente es que debemos de consumir como recomendación ideal mezclando entre blanco y negro. O sea, hablas de las fibras. ¿Cuánta cantidad de fibra se necesita por porción de repente, no? Porque uno habla de yogures que tienen fibras, cosas que tienen fibras, y no sabemos bien cuánto necesitamos. Cuando un alimento es rico en fibra, debemos de leer en la etiqueta, tiene que decir entre 2,5 a 5 gramos de fibra por porción. Y ese es un alimento alto en contenido de fibra, ideal para el consumo de un diabético. A lo total del día debemos de consumir entre 25 y 30 gramos de fibra, y esto lo obtenemos con 2 porciones en desayuno y merienda de estos panes o galletas ricas en fibras, reitero, entre 2,5 y 5 gramos por porción, y en un consumo de 5 frutas al día y 2 tazas aproximadamente de verdura a lo largo del día, por supuesto, almuerzo y cena. De esta manera estamos evitando la hiperglicemia, pero además, un concepto muy importante, María, Juan Carlos, que la gente a veces se preocupa, ¿cómo de más me viene hiperglicemia? Entonces voy a comer de menos. Ahí quiero resaltar que el equilibrio ante todo, y en este programa nos basamos todo el año hablando del equilibrio emocional, físico, en la alimentación, es la palabra clave aquí. No debemos comer ni de más, pero tampoco debemos de comer de menos, porque hay algo que puede suceder en el caso de todos los seres humanos y principalmente los diabéticos, que es la hipoglicemia, cuando nos baja el azúcar en sangre. Y para allí voy a dar un consejo: siempre tener a mano para estos casos de hipoglicemia el famoso botiquín de emergencia que le decimos al caramelito dulce en la cartera, o en el caso de poder sentarnos en algún lugar, parar un poquito cuando nos sintamos mal, sudor, mareo, visión borrosa, no puedo pensar. Lo que debemos hacer es un cafecito con 2 cucharitas de azúcar. Una vez que me siento mejor, es que esa azúcar pasó a la sangre, se absorbió rápidamente, como el caramelito ese que les digo de emergencia, que debe ser un caramelo con azúcar a pesar de ser diabético, para salir de esa emergencia. O sea, hablas del azúcar, menciona rápidamente cuáles edulcorantes sí y cuáles no, porque hay algunos que no son tan buenos, ¿no? Sin duda, aquí no vamos a hablar de marcas, pero sí vamos a decir qué componente debe tener el edulcorante para ser de los mejores, los más naturales, y es la sucralosa. Lean bien, porque hay muchos edulcorantes en plaza, y me ha pasado a mí sentarme a tomar un café y pedir un edulcorante que quizás dice edulcorar, sin embargo los ingredientes tiene como ingrediente azúcar, fructosa, jarabe de maíz
o sacarosa, que son los componentes que el diabético no debe de consumir. Elijan siempre sucralosa. Y lo más sano sería la stevia, que es una planta, ¿no? Que de a poquito va a ir entrando. Está entrando en nuestro país, ya se empezó a plantar, lo habíamos hablado antes fuera de cámara, María, y aquí el Ministerio está empezando a hacer una ley para que se pueda traer a nuestro país. Aquí todavía no funciona en polvo y en líquido, pero sí encontramos en algunos comercios la stevia, que es una hojita, que si la chupan es dulce, entonces la podemos poner en algunas infusiones. Gracias, Claudia. Nos reencontramos la semana